capítulo 13 vemos ahora que Pablo le explica, le enseña a la iglesia de Roma que hay que someterse a las autoridades en esta tierra porque son puestas por Dios. Entonces vemos el orden del 1 al 10 sobre la salvación. Necesitamos a Cristo. En el capítulo 12 ya se convirtieron los que se convirtieron y endurecieron los corazones los que iban a endurecer los corazones. Del capítulo 1 al 11. En el 12 Pablo le habla ya a los cristianos. ¿Cuáles son los deberes como cristianos? ¿No? Que es la renovación de nuestra mente. Ya no vivir conforme viven los paganos en este mundo, en libertinaje, sino que hay un deber como cristiano, someternos a las escrituras. Y en el capítulo 13, ahora Pablo le dice, bueno, ahora, como ya aprendieron aquello, ahora les voy a enseñar también que hay que, como cristiano, someterse a las autoridades. Cuando nosotros no éramos cristianos, nosotros no pagamos, a veces engañábamos los impuestos. Pagamos menos impuestos de lo que deberíamos pagar, o muchos no reportaban impuestos. Entonces ya como cristianos tenemos una obligación delante de Dios de obedecer las leyes que Dios ha puesto en la tierra, porque todas esas leyes nos enseñan cómo vivir agradando a Dios y dando demostración evidencial de que ya no somos como éramos antes, que ahora somos personas cristianas, hombres y mujeres que ya han nacido de nuevo, que ahora nos sometemos a las escrituras. Entonces, vemos en el capítulo 13, dice la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Fíjense que habla de toda persona. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay y por Dios han sido establecidas. Entonces sabemos, hay un mandamiento, hay un orden, tenemos que someternos a las autoridades superiores y tenemos que entender que han sido establecidas por Dios. El ser humano no estableció nada, todo lo hizo Dios. El ser humano lo que hizo fue poner en orden lo que ya la Biblia dice. ¿Okay? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, vemos cuatro gobiernos. Punto número 1, el gobierno sobre todos los ciudadanos. Gobierno sobre todos los ciudadanos. Punto número 2, la iglesia sobre todos los creyentes. Punto número 3, los padres sobre todos los hijos. Esos son someterse a la autoridad, como los hijos tienen que someterse a sus padres. Nosotros tenemos la autoridad sobre nuestros hijos. Y punto número 4, los jefes sobre todos los empleados. Tenemos que sujetarnos también a nuestros empleadores en cualquier trabajo donde estemos. En la iglesia, a los pastores de la iglesia, al liderazgo de la iglesia, como hijos a nuestros padres, para los jóvenes que están ahí escuchando, y al gobierno como ciudadanos tenemos que someternos a las leyes del gobierno que ya están establecidas. Y ustedes van a ver, esto no es para infundir miedo, esto no es para aterrorizar a nadie, esto es para que podamos vivir como Dios estableció al ser humano que viviera. Pero nunca el ser humano se sometió a las autoridades porque no podían, porque eran personas que no tenían temor de Dios. Y cuando vivíamos desordenadamente y no teníamos temor de Dios, no le hacíamos caso a nada de esto. Pero ya cuando llegamos al conocimiento de la verdad, fuimos libres de la esclavitud, de la mentira, del error. Y ahora entendemos que Dios nos demanda que obedezcamos las autoridades superiores. Porque ustedes van a ver, cuando nosotros desobedecemos las autoridades, eso se llama rebelión en contra del mismo Dios. Y lo vamos a ver aquí en las Escrituras. Así que el que no hace caso a las autoridades, que no hace caso al liderazgo, al pastorado, al gobierno, estamos en rebelión. Entonces, lo hacemos por amor a Dios, lo hacemos para que Dios sea glorificado. Gloria al Señor. Entonces, dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, vean aquí, cualquiera que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste.
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, la condenación no es que nos vamos a perder en el infierno, no es condenación en cuanto a lo espiritual, es condenación en el contexto de que vamos a ser castigados por el mismo gobierno, vamos a tener penalidades por el mismo gobierno, por transgredir la ley. Entonces los semáforos fueron puestos en las calles para evitar accidentes, para que haya un orden. Y cuando nosotros nos oponemos y decimos, yo no creo en el semáforo, yo vivo como yo quiera, nos llevamos la luz roja, entonces viene el castigo del gobierno, recibimos multas. Entonces, mis hermanos, ustedes ya saben, ahí ustedes pueden añadir todas las demás leyes en sus correspondientes países. Ahora, nosotros nos sometemos a las leyes gubernamentarias siempre y cuando sean leyes establecida por Dios. Todas las leyes que ponga el gobierno, todas las leyes que firme un presidente, que son abominaciones delante de Dios, para el zafacón. Nosotros no obedecemos a los hombres. La Biblia enseña que nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Por ende, si las leyes establecidas por el gobierno ya confirman lo que ya está establecido en la palabra y honra a Dios, nos enseñan esas leyes a vivir en verdad, en rectitud y justicia, nosotros obedecemos. Si no son conformes a las cosas de Dios, no obedecemos. Y eso lo vemos, ¿no?, en la Biblia con Daniel, Nabucodonosor, ¿ok? Vemos todo eso. Así que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. No están las autoridades para infundir temor, no, sino al malo. ¿Quién es el que teme? A la persona que desobedece a las autoridades. Esos son los que temen, tienen que estar escondidos, porque están desobedeciendo, están en rebelión, dependiendo en esos 4 puntos que acabé de explicar, ¿no? El que hace lo malo, el que es desobediente a lo que estableció el gobierno, ¿ok?, ya está en rebelión en contra del mismo gobierno, está en rebelión en contra del mismo Dios, porque Dios fue el que estableció esa ley. Igual que los creyentes en la iglesia, cuando un creyente está en rebelión y no hace caso al liderazgo, al pastorado, que le está enseñando conforme a la palabra. No tenemos que obedecer si enseñamos caprichosamente cosas que son antibíblicas, que no son conforme a la palabra. Pero si les enseñamos conforme a la palabra, tenemos que someternos por amor a Dios, por el orden que Él estableció. Todos los hijos que están en rebeldía contra los padres, que no obedecen a los padres, ok, viene castigo. Están en rebelión en contra del mismo Dios, porque Dios estableció a los padres como autoridad sobre los hijos. Y así sucesivamente. Y los trabajadores sobre los empleadores. Todos nosotros hemos tenido un jefe algún día. Ahora nuestro jefe es Cristo Jesús. Para los pastores, los predicadores, los líderes, nuestra autoridad es Cristo Jesús cuando trabajamos tiempo completo para Dios. Entonces tenemos que sujetarnos a lo que Dios nos manda hacer. Esto no lo entiende la persona que no están en la iglesia. Esto no lo entiende la gente que no tiene a Cristo en su corazón. No lo entienden. Muchos piensan que el pastorado no es un trabajo. Ellos piensan que hay que trabajar con martillo, o hay que trabajar con hierro, o hay que trabajar con manejando taxi, o hay que trabajar en cualquier otra profesión allá afuera, pero no ven el pastorado como un trabajo. Pero algún día, cuando todos los seres humanos van a llegar al conocimiento de que hay un Dios vivo, y lo más importante que hay sobre la faz de la tierra es el trabajo del pastorado, es el trabajo del que predica la palabra de Dios. Nosotros, no solo el pastorado, sino todos los hijos de Dios que predican las buenas nuevas de salvación, estamos haciendo la mejor labor que se puede hacer en la historia y por toda una eternidad, porque el cielo y la tierra van a pasar, todos los trabajos seculares van a pasar, mas sin embargo lo único que va a permanecer es el evangelio del Señor, la ley establecida por Dios, toda la palabra del Señor. Así que mejor, ¿por qué no someternos y vivir como dice la palabra del Señor? Pero hay que tener paciencia con los seres humanos que no entienden estas cosas. Y todo aquel que es pastor y sabe, no es fácil ser pastor, no es fácil.
hay muchas cargas, hay mucha responsabilidad. Bueno, ay, Pastora Perlita, ¿verdad, Pastora Perlita? Pero hacemos la obra porque amamos al Señor. Amamos al Señor. Bendita sea la palabra de Dios. Entonces, dice, vuelvo a decir, repetir el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. En otras palabras, mis hermanos, ¿para quién fue puesta la ley bíblica, los 613 mandamientos? ¿Para quién fueron puestos? ¿Para los que obedecían o los que desobedecían? La ley es para el desobediente, para enseñarle dónde está fallando los mandamientos del Señor. Para eso fue establecida la ley. Lo mismo aquí. Las leyes establecidas en el gobierno están puestas para enseñarnos dónde hay peligro, para que podamos proteger nuestras propias vidas en lo que nosotros tenemos control sobre, ¿no? Que es decidir si nos llevamos la luz roja o detenernos. Así que, mis hermanos, seguimos adelante. Así que hazlo, quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno. ¿Qué tenemos que hacer para no temer las autoridades y no tener miedo? Hacer lo bueno. Cuando estamos manejando el auto, manejar de acuerdo a los reglamentos establecidos en cuanto a la velocidad, en cuanto a los letreros que hay en las carreteras. Y no tenemos que temer a nadie. Y a veces yo voy manejando y la pastora Perlita me dice, mira, hay un policía ahí adelante. Le digo, no, yo no estoy mirando si hay policía o no hay policía porque yo voy a la velocidad que dice que yo debo de ir. Entonces yo no estoy preocupado por si hay policía escondido o si hay policía detrás de los árboles. Yo voy a la velocidad que debo de ir y ya no tengo que temer a las autoridades. El que teme es porque a veces hay algunos que tienen la patica pesadita, ¿no? A veces la pastora Perlita se le sube, cuando son a 70 millas por hora, se le sube 90. Le digo, Perlita, baja 90, te van a dar un ticket. Y dice, ay, y entonces disminuye la autoridad. Entonces, ella sí tiene que preocuparse cuando pone la patica muy pesadita, sí tiene que preocuparse por los policías que están atrás de los árboles escondidos. Pero yo no. A veces uno se equivoca, uno comete errores, pero no es mi costumbre. Yo trato siempre de obedecer las leyes que están puestas allá afuera. Bendita sea la palabra del Señor. Así que haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4. Porque es servidor de Dios. Todos los magistrados, todos los gobernadores, los pastores, los líderes, nuestros empleadores, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Sirven a Dios. Pero si hacen lo malo, si desobedecemos, si nos ponemos en rebelión en contra de las autoridades que Dios dice que nos sometamos, entonces tenemos que temer. Dice, teme. Versículo 4. Teme, porque no en vano lleva la espada. En otras palabras, no en vano lleva la autoridad que tiene. Así que ahí viene el temor. ¿Para quiénes? Para los que hacen lo malo, no para los que hacen el bien. Que es servidores de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que cuando yo estoy seguro que todos aquí hemos recibido una multa, hemos recibido, en otros países le dicen multa también, o le dicen un ticket, una multa por llevarnos la luz roja equivocadamente, o íbamos a alta velocidad. Todo el mundo ha violado la ley. Aquí nadie puede decir yo no he violado la ley. Todo el mundo ha violado la ley de una forma u otra. Yo he recibido tickets. Ahora ya no yo no me acuerdo la última vez que recibí un ticket, ¿no? Porque ya uno va madurando, uno va envejeciendo, uno va teniendo más conciencia, uno va respetando más las leyes, uno va temiendo más a Dios según pasan los años. Pero ¿quién allá afuera me puede decir que nunca recibió un ticket? Y si no maneja, no me diga, pastor, yo nunca recibí un ticket manejando si no maneja. Ahí, mira, a ver, Maestra Roselí, cuéntanos, ¿te dieron un ticket? Dice, la Maestra Roselí dice que le dieron un ticket. Amén, mi hermanita. Y es así, somos seres humanos, van a haber fallas, van a haber errores, pero no lo hacemos a propósito, ¿no? Son errores que se cometen. Así que, sí, nos gozamos con la palabra del Señor. Dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos
Hay una necesidad en estar sujeto a la autoridad de la iglesia. Hay una necesidad en estar sujeto a los padres. Hay una necesidad en estar sujeto a los empleadores. Hay una necesidad. La necesidad es que haya un orden, Dios un Dios de orden. Y para que todo fluya, tiene que haber autoridades. Aquí los izquierdistas, mis hermanos en Estados Unidos, quieren poner un gobierno para sacarle el dinero a los fondos de la policía. Entonces, dice, vamos a quitarle los fondos financieros a la policía. No se necesitan policías. Las mismas ciudades, los mismos pueblos, vamos a gobernar. Nosotros mismos nos vamos a cuidar. ¡Qué barbaridad! Esos son los izquierdistas. ¿Tú te imaginas si ahora con policía hay que estarlo amarrando y poniendo a la esposa a todos estos izquierdistas y metiéndolos presos? Imagínate cuando saquen a la policía. ¿Hasta dónde llegan las maquinaciones del diablo? Que Dios los reprenda. Lo que necesitamos son más autoridades. Y más autoridad como Bukele, con mano dura. Bendita sea la palabra del Señor. Entonces dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, no vamos, mira, no es necesario solamente obedecer las autoridades por el castigo, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Cada uno de nosotros, ¿cómo nosotros nos sentimos cuando estamos fallando a la autoridad superior? Cuando estamos fallando a nuestra autoridad que es Cristo. Cuando estamos fallando en el trabajo, que hacemos algo indebido, en el cual todos nosotros nuevamente hemos hecho cosas en nuestras vidas indebidas en nuestros trabajos. Todos nosotros. Hay personas que yo he escuchado que se robaban hasta el papel sanitario de los trabajos. ¡Qué vergüenza! Se roban los lápices, los lapiceros, se roban cuadernos, se roban vasos de café. Las cosas que hace el ser humano, mi hermano, sin Cristo, son barbaridades. Entonces, por causa de conciencia, nosotros debemos de sujetarnos a las autoridades superiores para que tengan una limpia conciencia delante de Dios. La Biblia dice, para que tengamos una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Y eso glorifica a Dios. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos. Los tributos, ¿por qué? ¿Qué son los tributos? Los taxes. Los taxes, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, nuevamente, taxes, impuestos. Al que el impuesto, impuesto, al que se le pague taxes, al que respeto, respeto. Está hablando ahí, mira, las autoridades, se debe respetar al liderazgo, se debe respetar a los pastores, a los ministros. Nos debemos respetar todos nosotros unos a otros. Todos merecemos respeto. Entonces, el que merece respeto, respeto. El pueblo merece respeto. El diácono, la diaconisa necesita respeto. Todos nosotros tenemos que respetarnos unos a otros. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Se honra a las personas que tienen posiciones ministeriales, que tienen posiciones gubernamentales. Se honra, a la policía se honra. Me acuerdo que hace unos años atrás estaba trabajando por la madrugada y estaba en un área donde habían árboles en las esquinas y no se veían bien los pares, no se veían bien. Y me acuerdo que yo ni me di de cuenta que me llevé el pare, no lo vi. Y pasé y la policía me pone las luces, me paro a la mano derecha. Viene una jovencita joven, pero jovencita, cuando te digo jovencita, tenía unos 20 y pico, 22, 23 años. Y se para al lado mío y le digo, oficial, perdóname, ¿qué fue lo que hice? Y me dice, te llevaste el pare. Le dice, oh, perdóname si me llevé el pare. Hay árboles ahí, no vi ningún pare. Perdóname, yo soy pastor y usualmente no manejo violando las autoridades ni haciendo lo malo.
evito todo eso, perdóname de verdad, gracias por hacer tu trabajo. Me dijo, ok, no, te voy a dar una oportunidad, sigue. Y ahí mismo me dijo, sigue, y no me dio multa ni nada. Y si me da la multa, no le voy a decir, no, señorita, te voy a sobornar, igual que hacíamos antes cuando éramos del mundo, ¿no? Ahora, tú vas a los países de nosotros, a los descarados, eso que hay allá, ¿no? En Cuba, Venezuela, Colombia, toda la partida de descarados, porque así son una partida de descarados todos, ¿no? Que te paran y quieren, te llevaste la luz, dame 20,000 pesos. Mi hermano, esa es la barbaridad que vemos en el mundo entero. Pero como cristianos no sobornamos a nadie. Señorita, gracias por hacer tu trabajo, deme la multa que yo la pago. Así que, mis hermanos, ninguno de nosotros está supuesto a sobornar a nadie. Ustedes le dicen, no, señor policía, lo honro, lo respeto, pero yo no puedo sobornarlo. Yo soy una mujer de Dios, yo soy un varón de Dios. Si quiere, me puede dar una oportunidad, pero yo no le voy a dar nada. Y si te da la oportunidad, amén. Y si no te da mira, en México le dicen mordidas. Le va a ir Rosalía, escribió ahí. ¿Mordidas? Sí, en México le dicen mordidas. Mi hermana, esos son mordidas de tiburones. Y tú sabes cómo yo les digo en Cuba a esa gente, descarados, sinvergüenzas. Porque eso es lo que son. Y ninguno termina bien. Ninguno termina bien porque caen bajo la mano de Dios, el juicio de Dios. Así que yo no le voy a pagar ninguna mordida, ni de humano ni de tiburón. 0 mordida para nadie. Gloria al Señor. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? ¿Quién se está gozando? Aleluya, gloria a Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, mira, mis hermanos, aquí cuando dice, en el versículo 7, cuando dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Aquí la palabra griego significa pagar algo debido. Todo lo que debemos, si debemos respeto, respeto. Eso se le debe al policía, eso se le debe al pastor, entre los hermanos, al pueblo. A todo el mundo merece respeto. Eso es lo que significa. Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así que bendita sea. Qué linda es la palabra del Señor, mis hermanos. Miren lo que dice, no debáis nada a nadie. Esto significa también, no es una prohibición al préstamo de dinero. Esto no es una prohibición al préstamo de dinero, ¿no? De hecho, la Biblia enseña que es permitido y regulado por las Escrituras. Es permitido prestar dinero. Es permitido cobrar impuestos. Dinero, el que le dicen, ¿no? Interés, pero intereses que sean justas, no usurias. Usurias son intereses altísimos, que son abusos. Por ejemplo, que tú le prestes $100 a una persona y le diga, mira, tienes que pagarme 50% de interés, ¿no? Que tiene que devolverte $150. Eso es usuria, eso es abusivo. Y eso es lo que Dios prohíbe, ¿no? Así que eso es prohibido. Así que cuando dice aquí, no debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, no significa que esto no tiene nada que ver con el contexto financiero. Entonces, mira, mis hermanos, mira, vemos aquí, ¿quién tiene el Éxodo 22-25 que le dije antes? No, Levítico. Levítico 25, versículo 35 al 37, ¿quién lo tiene? Amén. Amén, la pastora Perla. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Amén. ¿Alguien tiene Éxodo 22-25? Éxodo, vamos a leer algunos versículos de
sobre esto de las préstamos de dinero, sobre las cosas estas financieras, porque son muy importantes, mis hermanos. El Éxodo 22, 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Usura, son impuestos altos. El pueblo de Israel, ellos tienen una ley de no cobrar impuestos entre hermanos. Cuando se prestan dinero hermanos a hermanos de la iglesia y del pueblo de Israel, no se cobra es prohibido cobrar usura, impuesto. Pero estamos hablando cosas que sean impuestos ilegales, que sean abusivos, impuestos abusivos. Y vamos a ver, si vemos, ¿quién tiene Deuteronomio 15, versículos 7 a 9? Amén, pastor. Adelante. Así se lee la palabra se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Deuteronomio 15, 7 al 9. Dice como título: préstamos a los pobres. Cuando haya en medio de ti menesterosos de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Amén. Amén, pastor. Amén. Gracias, hermanita. Mira, en Nehemías 5:7 nosotros vemos un ejemplo, ¿no? Que Nehemías reprendió a los nobles porque ellos estaban cobrando interés a sus propios hermanos, aprovechándose de su pobreza. Y eso es prohibido, aprovecharse de los hermanos que son pobres dentro del pueblo, ¿no? Que tienen necesidad. Entonces les presta dinero y después les cobra usura, les cobra intereses. No, eso es prohibido en la Biblia. Y desgraciadamente hay lo que le llaman allá afuera en esos países tiburones, ¿no? En los países donde son prestamistas y si no les paga las usuras, no les paga el alto interés que te cobran por la plata que te prestan, te matan a ti y a la familia, ¿no? ¿Cómo le dicen en esos países? ¿Cómo le dicen a esa gente? Usureros. ¿Ok? Entonces, mira, aquí dentro del pueblo de Dios no debe cobrarse interés a nadie. A no ser, por ejemplo, mis hermanos, si hay alguien que le presta $50,000 a una persona para comprarse una propiedad o que va a hacer un negocio, obviamente tiene que haber una ganancia para ambos, ¿no? Pero estamos hablando aquí de cosas abusivas. ¿Ok? Que hay un hermanito ahora pobre que necesita $100 y que... No, pero ahora tienes que devolverme 110, tienes que darme el 10%, tienes que devolverme 130, el 30% de la plata, del dinero. Eso es abusivo. Y Dios prohíbe eso, mis hermanos. El pueblo de Dios está para ayudarnos unos a los otros, no para tomar ventaja de unos a los otros. Entonces, eso fue, Nehemías reprendió al pueblo porque estaban cobrando intereses a los hermanos judíos aprovechándose de su pobreza. Son pobres, se aprovechaban de ellos porque necesitaban plata. Eso es prohibido. Y las personas caen bajo condenación financiera por eso. Nosotros vemos aquí en el Salmo 15, versículo 5, describe al hombre que habitará en la presencia de Dios. Quien su dinero no dio a usura, a préstamo. ¿Quién va a vivir en la presencia de Dios? Digan conmigo, el que no da el dinero a usura, a prestado con intereses. El que no da dinero a usura. Esos son los que viven en la presencia del Señor. Observen bien, quien su dinero no dio a usura, es una característica de una vida recta delante de Dios. Dios lo caracteriza como una vida recta. Veamos Salmos 37, 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. El justo se caracteriza por la generosidad y la misericordia.
Es así como se vive la vida cristiana. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está enseñando a los romanos. En Ezequiel 22:12 vemos, Dios acusa a Jerusalén de corrupción. Dios mismo los acusó. Dice, interés y usura tomaste. Esto es Jehová hablando. Interés y usura tomaste. No presenta como uno de los pecados por los cuales vino el juicio. Eso nos muestra que por eso vino el juicio de Israel también, porque prestaban por usura, por altos intereses, por abusar al pueblo con los préstamos. En Mateo 5:42, Jesús enseñó, Mateo 5:42, al que te pida, dale. ¿Qué dice la Biblia? Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Promueve una actitud generosa hacia los necesitados. Queremos vivir bajo la bendición de Dios, ayudar siempre a los necesitados, no cobrarles intereses. Lucas 6:34, Jesucristo fue más allá y dijo, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienes? Si le prestamos a las personas que nos pueden devolver, dice, ¿qué mérito tienes? ¿Qué recompensa puedes tener? Entonces, vemos como creyentes, nosotros debemos reflejar la gracia de Dios, ayudando sin buscar únicamente el beneficio personal. Ayudar a personas sin buscar el beneficio para nosotros. Hay personas necesitadas. Y a veces Dios bendice a ciertas personas para que puedan bendecir a otros. Por eso que un día todos estos predicadores que abusan al pueblo y les roban hasta la ropa, les roban hasta el candado de la puerta de su casa, hasta las llantas del carro, los teléfonos, les sacan todo, siembra, basura. No tiene dinero, dame tu celular. No tiene dinero, dame tu propiedad. No tiene dinero, regálame el terreno. Un día van a dar cuenta de eso. Eso es lo que habló la hermanita Esther también el martes, ¿no? Tiene que ver con eso también. Pastores abusivos, gente abusiva. No podemos explotar al necesitado. Nadie puede enriquecerse mediante la miseria ajena. Personas que se enriquecen cuando ven a una persona que vive en miseria, se aprovechan. La avaricia que reemplaza el amor prójimo. La avaricia es un pecado tremendo en la Biblia. Por eso que tenemos que abstenernos de toda avaricia, ayudar al pobre, ayudarnos unos a los otros. Mira, Dios honra a quienes tienen misericordia. Dios honra a los que son generosos. Dios honra a los que andan en rectitud de verdad y justicia. Dios honra a los que ayudan a los necesitados. Eso es lo que enseña la Biblia, mis hermanos. Entonces aquí no estamos hablando sobre no debáis nada a nadie. No, la Biblia habla de muchas maneras, muchas finanzas, habla de dinero, habla de personas que eran millonarias en la Biblia. Abraham era millonario. Simón, lean Simón era un hombre millonario también. ¿Okay? Dios no tiene problema en que tener hijos millonarios, no. Dios tiene problema cuando las riquezas están tomando el lugar que le corresponde a Dios. Eso sí deshonra a Dios. Que ama más al dinero que a las mismas ovejas. Eso sí aborrece a Dios. Dios aborrece eso. Pero no es malo tener dinero, no es malo tener riquezas. Porque como dice la Biblia, como dice el libro de Juan, ¿no? Hermanos míos, yo quiero que ustedes prosperen según prospere su alma, que prosperen en todo lo demás. Pero muchas personas no ponen el reino de los cielos y su justicia primero, entonces no van a recibir nada por añadidura. Mateo 6:33, personas en Deuteronomio 28 no escuchan la palabra de Dios, no la guardan en su corazón, no la ponen por obra, Dios no le va a añadir nada. Entonces queremos que Dios nos bendiga en todas las áreas, lectura en la Biblia y cada versículo tomarlo para uno mismo. Señor, aquí dice, sométase a toda persona que está en las autoridades. Padre, yo mismo estoy cumpliendo esto.
lecturar la palabra para uno mismo. Señor, yo estoy sujeto a los magistrados. Señor, yo me estoy sujetando a las autoridades. Yo estoy haciendo tu perfecta voluntad. Yo soy servidor tuyo. Estoy haciendo lo malo, estoy haciendo lo bueno. Corríjame. Rectifica las áreas que necesito rectificar en mí. Y es así como vivimos agradando al Señor. Mira, dice el versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿En qué se resume todo esto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Mira, en versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que dice el versículo anterior, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Pablo explica qué significa en el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. En otras palabras, el amor no adultera. El que vive en amor no mata. El que vive en amor no roba. El que vive en amor no da falso testimonio. El que vive en amor no codicia las cosas que le corresponden a otros hermanos. Ahí está la respuesta. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo vivimos todos los mandamientos del Señor, los 613 mandamientos del Señor? Que si Dios me lo permite, voy a lecturarlos ahora en julio, el próximo mes. ¿Okay? ¿Cómo se resumen todos esos mandamientos? Bueno, amando. La ley del amor. Esa es la ley por la que nosotros andamos, la ley del amor, que es la ley de Cristo en el Nuevo Testamento. Versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya ahora, de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Y eso no significa que ahora está más cerca nuestra salvación en cuanto a la redención de Cristo Jesús, en cuanto a recibir el Espíritu Santo, ya estamos más cerca de recibir el Espíritu Santo. No significa eso. Eso significa que ya está más cerca nuestra glorificación final. ¿Qué estamos esperando el pueblo de Dios? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, como enseña Romanos 8.1, pero ¿qué dice aquí? Que ahora está más cerca nuestra salvación que antes. Está hablando ya lo último que le falta al pueblo de Dios. ¿Qué es lo último que nos falta a nosotros, mis hermanos? Digamos conmigo, mi glorificación. Mi glorificación. A los que antes conoció, a esos predestinó. A los que predestinó, a esos llamó. A los que llamó, a esos perdonó, justificó. A los que perdonó, justificó. A esos también glorificó. Entonces, por eso que el contexto exegéticamente de lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 9, está hablando de un sueño espiritual, está hablando de un nimportismo, está hablando de indiferencia. No vivas en el sueño de la indiferencia, no vives en el sueño de nomimportismo. No vivas en el desánimo espiritual, en el sueño que adormece al pueblo, que adormece tu espíritu que está esperando por esa redención final, esa glorificación final. Por eso que dice, y esto conociendo el tiempo que es y ahora, el tiempo es ahora, de levantarnos del sueño, despertarnos espiritualmente, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, nuestra glorificación final. Ese es el contexto. Que cuando creímos, porque cuando creímos recibimos el Espíritu Santo, pero ahora está más cerca esa salvación final, que es nuestra glorificación. Versículo 12, la noche está avanzada. ¿Qué está hablando? De la oscuridad. El mundo está viviendo oscuridad, está hablando. La noche ya está avanzada, la oscuridad ya está avanzada. Se acerca el día
Desechemos, mis hermanos, sacar de nuestras vidas, desechar de nuestras vidas todo lo malo, todas las obras de la noche, todas las obras de las tinieblas, todas las obras que ensucian nuestras vestiduras, nuestras túnicas resplandecientes, que ya las tenemos puestas, aunque no podemos verlas en estos momentos. La noche está avanzada y cerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿De qué arma está hablando? Está hablando de que Dios es luz y en Dios no hay oscuridad. ¿Cómo nosotros nos vestimos de luz? Con la rectitud, la verdad y la justicia de Dios. Eso es amarlos de luz. ¿En qué contexto? Estamos viendo que las autoridades fueron puestas no para infundir temor, sino para que nosotros entendamos cómo vivir en la luz. El que vive en tinieblas no respeta a nada ni a nadie. El que vive en la luz se arma de la luz, se arma de las bendiciones de Dios, vive buscando lo que agrada a Dios, se aparta de lo que Dios aborrece. Hay personas allá afuera que hace muchos años que yo he escuchado personas que no sé cómo le llaman en sus países, pero yo me acuerdo que le hacían pirámides. Llegaban allá cuando yo era más joven y pedían dinero, ¿no? Entonces hacía un grupito de personas y le daban dinero al fulano y el otro colectaba el dinero y le daba al otro. Entonces era como una pirámide. Entonces después cuando se caía la pirámide, porque decían, vamos a ver, ahora le corresponde a tal hermano recibir la plata, recibir el dinero para que compre una casa, para que compre un auto, y después la pirámide, la gente iba dando dinero y eventualmente se caía la pirámide. Entonces ya se fajaban entre sí mismos, buscaban pelea, se mataban entre sí mismos, porque después decían, la plata me corresponde a mí ahora. ¿Qué pasó? No, ya nadie aportó más nada. Entonces el primero y el segundo cogieron su casa, cogieron su auto, a costa del trabajo de los hermanos, a costa del trabajo de las personas que están allá afuera que no conocen a Dios. Entonces esas cosas no las hace el pueblo de Dios. Si hay alguien allá afuera haciendo esas cosas, apártanse de eso. El pueblo de Dios no puede crear pirámides. No sé cómo le llaman en otros países. Aquí le dicen pirámides. ¿Cómo le dicen en los países allá en Honduras, en Colombia? ¿Cómo le llaman? En México, ¿cómo le llaman? Le dicen pirámide. Pirámide también. Y en México, Honduras y esos países. ¿Cómo? Tandas, pastor. Tandas. Eso es prohibido en la Biblia. Eso no funciona. Ni para el pueblo secular que no conoce a Dios, ni para los gentiles funciona, ni para el pueblo de Dios menos. Lo que hace es que los trae maldición a nuestras vidas. Mis hermanos, a Dios no le agradan esas rifas que se hacen en la iglesia. Y esto es popular en el mundo entero, mis hermanos. Vamos a hacer una rifa. No necesitas rifa. No, pero es que yo necesito comprarme una bicicleta, necesito comprarme un auto. Bueno, mejor dile a los hermanos que te ayuden. Mi hermano, ¿me quieres ayudar con $10, con 10 pesos? Estoy colectando poco a poco para comprarme un auto, necesito comprarme un auto, me regala $10 o me presta $10. Pero nada de tandas, nada de pirámides, eso es prohibido en la Biblia. Y se los digo, cualquiera que practique eso cae bajo maldición de Dios. Ya todo le deja de funcionar como Dios quiere que funcione. Porque, ¿qué estamos hablando aquí? De respeto a las autoridades, ¿no? Y las autoridades prohíben esas tandas y prohíben las pirámides. ¿Sí o no? ¿Eso es prohibido en sus países? ¿O el gobierno? Sí, aquí está prohibido. Aquí también en Estados Unidos eso es prohibido. Entonces, el pueblo de Dios no puede involucrarse en eso porque está desobedeciendo a las autoridades. ¿Y qué acabamos de lecturar aquí? Que el que se opone a las leyes establecidas se opone a ¿quién? Al mismo Dios. Así que Dios quiere que nadie, ninguno de nosotros, ningún día si no hemos practicado eso, que ningún día lo vayamos a practicar tampoco. Y cuidado que venga el engaño del enemigo a tratar de involucrarnos en esas cosas. No hacerlo. Obedecer a Dios, obedecer a las autoridades, ganarse la plata honestamente en los negocios, en las ventas, en el trabajo, con el sudor de nuestra espalda, como dice la Biblia, que debemos de trabajar honradamente, en lo que sea, pero honradamente. Y Dios bendice, mis hermanos, Dios bendice cuando nosotros vivimos
en la verdad, rectitud y justicia, Dios bendice la obra de nuestras manos. Eso está en toda la Biblia. La noche ya está avanzada, la oscuridad, las tinieblas, como vive el mundo, se acerca el día. ¿Qué día se acerca? Nuestra glorificación. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, porque ya estamos esperando nuestra glorificación, que ya nuestra salvación está llegando ya a su final. Porque ya cuando tengamos la glorificación de nuestro cuerpo, ya vamos a estar plenos. Ya vamos a estar con nuestras vestiduras eternas. Versículo 13, andemos como de día, honestamente. ¿Cómo andamos en luz? Andar en luz es andar de día. ¿Y cómo se anda en luz si anda de día? Honestamente, viviendo honestamente, no en glotonerías. A veces yo he comido de más. ¿Alguno de ustedes ha sido glotón alguna vez? A ver, ¿dónde están las personas honestas allá afuera? Ese es el área con la que yo más lucho, mis hermanos. Me gusta comer. Mira, la hermanita Rosalía es la única honesta esta noche. Y el hermanito Melvin. A ver, ¿quién más puede decir, pastor, yo soy glotona, yo soy glotón también? A ver, ¿dónde están los valientes? Pastor. La hermanita Yolanda. Hermanita Yolanda. Pastor, Mi hermanita, no te preocupes. Hermanito Melvin también. Amén. Pero hermanito Melvin, ¿tú estás flaquito? a mí se me nota, pastor. Hermanita Yoli, cuando vayamos allá a Talca, Chile, tenemos que olvidarnos de la glotonería y comernos aquel animal que tú tienes preparado, ¿no? Al cordero que, la foto que me mandaste. Esa noche no podemos hablar de glotonería. Lo dejamos para otra enseñanza. Gloria al Señor. Pero bueno, mis hermanos, mira, Dios quiere que nos gocemos y tenemos que tener conciencia, ¿no? De que tenemos que cuidar también el templo del Espíritu Santo y luchamos con eso, ¿no? Me gusta comer y a los que les gusta comer luchan con eso, ¿no? Queremos comer menos, queremos estar flaquitos, queremos estar, como dice aquí en Estados Unidos, como las Barbie, ¿cuál es el esposo de la Barbie? ¿Cómo se llamaba el esposo de la Barbie? Ken. Los varones queremos estar como Ken y las hermanitas como la Barbie, y luchamos con eso porque amamos a Dios. No estamos contentos, ¿no? Yo quisiera estar más flaco. Yo llevo 30 años tratando de bajar 25 libras. Pero bueno, ya estoy comiendo menos, ya estoy esforzando a mamá. Mira, anoche salí por la madrugada ahí, como a las 1 de la mañana, salí a caminar por la comunidad, a orar por la comunidad. Y estuve caminé 6 millas, creo que son como 12 kilómetros por la madrugada anoche. Y después vine, me bañé, me metí en el closet de nuevo. Gloria al Señor. Entonces, uno se esfuerza. Cuando uno ama a Dios, uno se esfuerza y Dios sabe que tenemos luchas y pruebas. Así que nadie aquí llega del cielo. Gloria al Señor, que Dios nos ayude. Yo le digo, Señor, que me halle flaquito cuando venga el arrebatamiento, que yo no esté muy pesado para alzarme para el cielo. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Tenemos que estar livianitos para que el Señor nos lleve el arrebatamiento. Yo no sé si las nubes pueden sostener a algunos de los hermanos que comemos más que los pichones de elefante. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Ay, Señor. Bueno, mis hermanos, así que andemos como el día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, ni en laxivias, no en contiendas, ni envidia. Es así como se vive la vida cristiana en luz, como hijos del día. Y el versículo 14, que dice el apóstol Pablo, bueno, ya que ustedes ya creyeron en Cristo Jesús, ya les enseñé ya que hay que también respetar las autoridades porque son puestas por Dios. Dice, si no, vestidos del Señor Jesucristo. ¿Cómo nos vestimos del Señor Jesucristo? Con mansedumbre, con humildad, así como era Cristo, ¿no? Que hacía el bien siempre, que nunca pecó. Así es que nosotros tenemos que tratar de imitarlos a él siempre. Y dice, miren lo que dice en la parte B del versículo 14, no proveáis
No proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué significa no proveer para el deseo de la carne? Bueno, esta palabra tiene el significado básico de planificar algo por adelantado. ¿Dónde comienza la concupiscencia humana? En el pensamiento, como enseña el libro de Santiago. Dice, esta palabra tiene el significado de planificar algo por adelantado o preocuparse. Preocuparse es proveer para nuestra carne. Nuestra carne se preocupa del día de mañana. Nuestra carne se preocupa de qué vamos a comer, qué vamos a vestir mañana. Dios dice, no te preocupes por nada de eso. Eso es proveer para la carne. Nosotros proveemos para el espíritu. ¿Cómo proveemos para el espíritu? La Biblia dice, escrito está, no te preocupes por nada. Eso es proveer para el espíritu. No te preocupes qué vas a vestir, qué vas a comer, que mira Salomón, mira los lirios del valle, ¿no? Que ni Salomón se vistió así. Así que no tenemos que preocuparnos por nada. Eso es proveer para el espíritu. El que provee para la carne vive en afanes, vive en preocupaciones, vive corriendo y andando para allá y andando para acá y no descansa. Eso es proveer para la carne. Entonces, también significa la mayoría de las conductas pecaminosas son el resultado de ideas erróneas. ¿Cómo proveemos para nuestra carne? Cuando tenemos en nuestras mentes, le damos cabida a las ideas erróneas, a las ideas que contradicen la Escritura, a ideas erróneas que desagradan a Dios, que nos hacen vivir como hijos de la oscuridad y no como hijos de luz. Y dice también, y deseos lujuriosos. ¿Dónde comienza la lujuria? Nuestra vista, nuestros pensamientos. Y tenemos que evitar todo eso. Nadie está exento. Si hombres y mujeres en la Biblia lucharon con todo esto y cayeron de la gracia por estas cosas, nosotros también podemos caer. Tenemos que cuidarnos de todo esto. De no proveer para la carne en deseos lujuriosos a los que permitimos quedarse en nuestra mente. ¿Dónde comienza todo? En nuestra mente. Porque Dios no tienta a nadie. El libro de Santiago enseña que el que es tentado no diga que Dios lo tentó, porque Dios no tienta a nadie. Es el ser humano que nuestra propia maldad, nuestra propia concupiscencia es la que nosotros entretenemos esos pensamientos, cogen raíces en nuestro corazón, y después que cogen raíces en nuestro corazón, proveemos para la carne, y la carne, el sentir de la carne es muerte, como dice la Biblia, ¿no? Y después que viene después de la muerte, separación de Dios, el Espíritu de Dios se separa, se entristece. Y después para volver a recobrar todo eso, es duro, mis hermanos. Así que no proveamos para las cosas de la carne, sino vamos a proveer para las cosas del Espíritu, y que sea el Señor siendo glorificado en nuestras vidas, que nosotros obedezcamos las autoridades superiores y nos respetemos unos a los otros, cada uno respetarse, cada uno recibir honra de otros hermanos, porque eso le agrada a Dios. No hay superioridad en nada ni en nadie. Todos los seres humanos, aún los impíos, merecen respeto. A veces hay que reprenderlos, pero merecen respeto. Se reprenden con respeto. Porque Jesucristo también le decía a los hijos del diablo, hijos de maldad. Pedro le dijo a Simón, vete para el infierno tú y tu dinero. ¿Has pensado que los dones de Dios se compran con dinero? Vete para el infierno tú. Eso es lo que significa perecer, literalmente. Vete para el infierno tú y tu dinero. ¿Has pensado que los dones de Dios se compran con dinero? Entonces hay una línea que a veces no sabemos si nos vamos más allá o quedarnos atrás. No sabemos nada como debemos sabernos. Tú sabes lo único que vale, mis hermanos, que aquel que piensa que sabe algo no sabe nada como debe saberlo. Pero si hay alguno de nosotros que ama a Dios, es conocido por Dios, como enseña en 1 Corintios capítulo 8, versículos 2 y 3. Eso es lo que vale, que Dios nos conozca a nosotros, con nuestras fallas, con nuestros errores, con nuestras luchas, pero ahí firmes, agarrados del Señor hasta que Él venga, y que nosotros recibamos esa salvación que está más cerca ahora, el arrebatamiento de la iglesia, y que nuestros cuerpos sean glorificados. Bendita sea la palabra del Señor. Padre, te damos gloria, te damos honra, que primero yo esté viviendo esta palabra así como la estoy enseñando,
y si hay alguna área que yo necesito rectificar, muéstramela en nuestra intimidad para que yo la pueda rectificar, porque quiero vivir honrándote a ti, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también haz lo mismo con mis hermanos que están presentes y aún aquellos que van a escuchar la transmisión en YouTube. Que tú seas, Señor, abriendo su entendimiento, ayudándolos a que obedezcamos todas las autoridades superiores, que nos respetemos, que nos honremos unos a los otros, porque así es que ustedes tres se honran. El Padre honra al Hijo, el Hijo al Padre, el Espíritu Santo, los tres en uno, en tres personas diferentes, y se respetan y se honran y tienen un orden divino. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa unicidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti mucha paz. Mucho shalom, mis hermanos. Amén, Dios los amén, bendiga. amén. Dios los bendiga. bendiga a Nos vemos en la oración de Dios les madrugada. bendiga a todos mis amados Nos vemos en la oración de hermanitos. madrugada. Abrazos, abracitos. Amén, gloria al Señor. No coman muchos tacos, mis hermanitos mexicanos, no coman mucho por allá. Hermanita Yolanda, no coma muchos corderos por allá. Guárdenos a nosotros. Bueno, nos vemos en la oración de madrugada. Amén. Hasta luego. Gracias a todos los que están ahí en Facebook, en YouTube. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Sí, Dios bendiga a todos los hermanos que están en Facebook también. Elisa, la hermanita Elisa. Dios le bendiga, la hermanita Norma. Todos los que están ahí. Vicky, hermanita Vicky. Todos los que están ahí, mis hermanos. Dios los bendiga, los guarde. La hermanita Norma Rolón. Así que sigan adelante, mi hermano. Sigamos adelante, ¿no?